En estos dos videos exploraremos las evaluaciones escritas de selección. En el primero veremos las preguntas de verdadero y falso y selección única, mientras que en el segundo desarrollaremos las de selección múltiple y emparejamiento. Estas evaluaciones nos permiten medir conocimiento y su aplicación de manera eficiente y objetiva, asegurando resultados consistentes y minimizando el sesgo del evaluador. El primer tipo de preguntas de selección u objetivas que veremos son las de verdadero y falso tradicionales, que están compuestas por una afirmación ante la cual los estudiantes deben responder de acuerdo a su conocimiento, indicando si esta afirmación es verdadera o falsa, es decir, tienen solo dos posibles respuestas. Estas preguntas son muy buenas para ser implementadas en evaluaciones formativas, porque permiten identificar con rapidez el nivel de aprendizaje de los estudiantes en aspectos determinados. Estas preguntas son más bien adecuadas para evaluar principalmente conocimientos superficiales de orden inferior, como el recordar de la taxonomía de Bloom. Veamos algunas de sus ventajas. Los estudiantes pueden procesar y responder rápidamente a estas preguntas, lo que permite evaluar más contenidos en poco tiempo. Son fáciles y rápidas de calificar a través de sistemas electrónicos. La posibilidad de pedir "justifica tu respuesta" en el ítem permite considerar la evaluación de habilidades cognitivas más complejas. Entre sus desventajas podemos mencionar que los estudiantes tienen una mayor probabilidad de adivinar la respuesta correcta. Existe un 50% de oportunidad de acertar. Estas preguntas son necesariamente absolutas, es decir, deben ser inequivocadamente verdaderas o falsas. Esto puede hacer que sean difíciles de redactar. Muchas de estas desventajas pueden eliminarse pidiendo a los estudiantes que justifique su respuesta. Sin embargo, este enfoque tiene sus propias desventajas. Por ejemplo, aumenta la carga de trabajo. Veamos ahora algunos consejos para usar el desarrollo de estas preguntas. Primero, mantener la proporción de declaraciones falsas y ligeramente superior a las verdaderas, ya que los estudiantes tienden a adivinar verdadero en preguntas inciertas. Cada pregunta debe centrarse en un solo concepto o hecho para evitar confusiones. Utilizar palabras simples con una redacción clara y sin términos absolutos. Asegurarnos de que las afirmaciones sean basadas en hechos verificables y no en opiniones o creencias. Principalmente en evaluaciones formativas, podemos proporcionar retroalimentación inmediata del por qué una respuesta es verdadera o falsa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y entre los consejos para evitar el desarrollar estas preguntas, debemos evitar declaraciones negativas y de doble negación. Estas pueden confundir innecesariamente a los estudiantes. Evitar trivialidades, asegurándonos de que las preguntas evalúen directamente los resultados de aprendizaje. Evitar oraciones largas y complejas que pueden confundir a los alumnos. Evitar términos absolutos como siempre, nunca, todos, ninguno, ya que estos pueden hacer que la pregunta sea demasiado fácil de responder. Otro tipo de herramienta de evaluación objetiva es la selección única, que está compuesta por tres partes que llamamos la anatomía del ítem. En este caso, un enunciado que identifica o contextualiza el ítem. En este ejemplo, un caso clínico. Luego, una pregunta introductoria y un conjunto de alternativas o posibles respuestas, entre 3 y 5, que contienen una respuesta correcta o clave y varias respuestas incorrectas, pero plausibles, que llamamos distractores. Los estudiantes responden indicando la alternativa que creen que mejor responde la pregunta introductoria. Estas preguntas se pueden utilizar para evaluar el nivel recordar de Bloom, pero si están bien construidas e idealmente con contextos, también pueden evaluar los niveles comprender y aplicar del aprendizaje, incluso, según algunos autores, hasta el análisis y evaluación. Veamos algunas de sus ventajas. Son fáciles de calificar y pueden ser puntuadas por un computador,
lo que las hace una opción atractiva para clases numerosas. Cuando están bien diseñadas, permiten evaluar una amplia gama de contenidos. Proporcionan una medición objetiva y estandarizada de la capacidad del estudiante. Y entre sus desventajas podemos mencionar que solo permiten una evaluación limitada de habilidades. Puede ocurrir que los alumnos estrategas respondan al azar y acerten la respuesta correcta. En ocasiones, algunas preguntas dan pistas para responder otras, lo cual puede no reflejar su verdadero conocimiento. Su desarrollo puede ser complejo. Crear buenas preguntas de selección única que sean claras y efectivas puede ser complejo y llevar tiempo. Si no están bien construidas, tienden a favorecer la memorización de hechos más que la comprensión profunda de los conceptos. Como lo hicimos antes, veamos ahora algunos consejos para usar el desarrollo de estas preguntas. En el enunciado y pregunta introductoria, debemos plantear el problema, caso o contexto completo en el enunciado, con todo el material relevante, pero sin material innecesario. Esto puede contener imágenes, gráficos, exámenes médicos, etc. La pregunta introductoria debe ser directa y sin ambigüedad, y debería ser respondida sin tener que leer las alternativas de respuesta. Ser transparente. Debemos alinear la pregunta con los resultados de aprendizaje y actividades de enseñanza. Usar un lenguaje familiar, sin introducir nueva terminología que no se haya utilizado en las actividades. Y distribuir aleatoriamente las respuestas correctas. La evaluación debe tener aproximadamente el mismo número de respuestas correctas que sean A, B, C, D, etc. Esto evita patrones en los alumnos estrategas. En las opciones de respuesta, debemos limitar el número de distractores de 3 a 5 por pregunta. La literatura muestra que 3 distractores son casi tan efectivos como 4 o 5. Hacer que todos los distractores sean atractivos y plausibles. Si son inverosímiles, los estrategas pueden localizar fácilmente la respuesta correcta, incluso si tienen poco conocimiento. Por otro lado, es muy útil construir los distractores pensando en errores o preconceptos que podrían asociarse a un determinado aprendizaje. De esta manera, es posible identificar errores comunes que pueden estar cometiendo los alumnos y trabajar dicho error. Asegurarse de que solo haya una respuesta 100% correcta sin discusión. Esto lo encontrarán como pregunta single best en la literatura. Las opciones de respuesta deben ser gramaticalmente consistentes con el enunciado y pregunta introductoria. Aquí es útil leer la pregunta introductoria y cada una de las opciones en voz alta para asegurarse de que sean gramaticalmente correctas. Las opciones de respuesta deben presentarse en orden numérico, cronológico o conceptual. Y por último, los distractores deben ser aproximadamente iguales en longitud. Esto porque los estudiantes a menudo seleccionan la opción más larga como la respuesta correcta. Y entre los consejos para evitar el desarrollar estas preguntas, en el enunciado y pregunta introductoria debemos evitar preguntas capciosas. Las preguntas deben estar diseñadas para que los estudiantes que conocen el material puedan encontrar la respuesta correcta rápidamente. No es transparente ni justo llevar a los estudiantes a una respuesta incorrecta mediante una redacción engañosa o enfatizando un detalle no importante de la selección. Evitar la redacción negativa. Incluso los estudiantes que saben, a menudo cometen errores en preguntas redactadas negativamente. Evitar entregar información irrelevante con oraciones largas y complejas. Esto confunde a los estudiantes y los lleva a perder tiempo. Y por último, evitar dar pistas de asociación verbal del enunciado con la respuesta correcta. Si las alternativas tienen palabras muy similares a las del enunciado, los estudiantes la elegirán como respuesta correcta. En las opciones de respuesta debemos evitar usar todas las anteriores. Si esta es una opción de respuesta y los estudiantes saben que 2 de las opciones son correctas, la respuesta debe ser todas las anteriores. Si saben que una es incorrecta, la respuesta no debe ser todas las anteriores. Evitar usar ninguna de las anteriores.
esta opción no evalúa si el estudiante sabe la respuesta correcta, sino que solo sabe que los distractores no son correctos. Como en las otras preguntas, debemos evitar usar términos absolutos como siempre, nunca, todo o ninguno. La mayoría de los estudiantes saben que pocas cosas son universalmente verdaderas o falsas, por lo que los distractores con estas palabras a menudo pueden ser fácilmente descartados. Y por último, evitar preguntas del tipo ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta o incorrecta? No hay una pregunta clara que permita responder sin ver las alternativas. Estas preguntas son mejores en el formato de verdadero y falso. Por último, ¿cuáles son los defectos técnicos más frecuentes en preguntas de selección única? El primer error consiste en no respetar la correcta anatomía de la pregunta. Como hemos visto, esta debe tener un enunciado, una pregunta introductoria y las opciones de respuesta. La regla de oro es, en primer lugar, ¿se puede responder la pregunta sin necesidad de ver las opciones de respuesta? En este caso, sí es posible. Y en segundo lugar, ¿es el enunciado un adorno? En este caso, no. El enunciado no es un adorno, ya que sin él no es posible responder la pregunta introductoria. El segundo error, bastante frecuente, es la falta de utilización de las opciones de respuesta para definir el grado de dificultad de la pregunta y diferenciar así las que han aprendido más. Aquí vemos una pregunta de genética con su enunciado, pregunta introductoria y opciones de respuesta. Si graficamos estas respuestas en una línea desde lo más incorrecto a lo más correcto, podemos observar que la opción D es la correcta, razón por la que encontramos esta misma al extremo derecho de la línea. Por el contrario, todas las demás opciones están al extremo izquierdo de la línea, pues son absolutamente incorrectas, aunque la A lo es más que la B y esta más que la C. En simple, estamos frente a una pregunta con un verdadero y 3 falsos. Simplemente, esto sería una pregunta con un índice de dificultad bajo, pues las 3 primeras opciones de respuesta son fácilmente descartables para la mayoría de los alumnos, aún sin conocer la respuesta precisa. La diferencia entre la correcta y las incorrectas es amplia. Hagamos ahora esta misma pregunta un tanto más difícil. Para esto, hacemos que las demás opciones de respuesta se acerquen a la verdadera, y en nuestra línea, las que antes eran completamente falsas, ahora se distribuyen en la línea y se acercan a la correcta. Para responder, se requiere un conocimiento mucho más fino, y así entonces evalúa niveles de aprendizaje más elevados. En este caso, estamos frente a una pregunta de mejor opción, con un mayor índice de dificultad y también de discriminación. Muchas gracias por su atención.